digamos, en ese amago de alianza con el Partido Popular Cristiano y lo de Quiabra. Te leí justamente una entrevista que te hace Carlos Cabanillas en Perú 21 hace un tiempo, pero quería un poquito para terminar con esa parte, porque claro, se cuestiona que no se hayan buscado más alianzas. Sí. Bueno, nosotros hemos buscado varias y no hemos conseguido ninguna, pero bajo la premisa de que había que ponerse de acuerdo primero en las ideas, en las propuestas y después buscar una alternativa, una fórmula para elegir pues una plancha, las candidaturas, ¿no? Yo creo que y eso no pasó, tú planteas ahí que digamos el tema... no pasó, a mi entender no pasó con otras conversaciones que he tenido, como por ejemplo con el doctor Alfonso López Chao. Sí pasó, solo que no nos pusimos de acuerdo en el fondo, ¿no? Él tenía una visión con respecto a la Asamblea Constituyente, a la situación penal del señor Castillo. Ok, entonces en ese caso sí llegaron a poner los temas de fondo, ahí, claro, las ideas sobre la mesa, pero no hubo coincidencia. Me parece que era una lógica mucho más razonable y correcta hacia un entendimiento, ¿no? No se puede partir en función de una repartija y después dejar las ideas y los planteamientos y las propuestas para el país para el final, ¿no? Entonces, pero aquí un poquito, a ver, yo entiendo, Roberto Quiabra quería la presidencia, él me lo ha contado acá. Sí, entiendo sus motivaciones. Es legítimo el tema de su edad, ya no me va a alcanzar y qué sé yo. Digamos, claro, pero el Perú está en un momento pues determinante, ¿no? Fundamental. Esto no es un premio, digamos, como los Oscar a la trayectoria. A la trayectoria profesional. ¿No? Hay que hacer un análisis sensato, frío, racional, tener un planteamiento. Primero hay que tener el planteamiento, qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía y después ver quién es la persona que mejor lo puede llevar adelante. Entonces, no es un premio a la trayectoria de vida, por más que el señor Quiabra, evidentemente el general Quiabra, tiene credenciales de peruano de bien, hacia un héroe en el CENEPA y así como Quiabra, digamos, pedía la candidatura presidencial, ¿qué pretendía el PPC? No, ellos estaban promocionando al general, ¿no? Ok. No había pero duda de eso, ¿no? Con el PPC no llegaron a plantear tampoco el tema de las ideas. Digamos, ¿qué se proponía? No, las ideas, una vez que estemos de acuerdo con la postulación del general, pero cada uno tiene su punto de vista, me parece legítima. Y suena lógico la carreta por delante de los caballos. Yo creo que hay que poner... el Perú está quizá en el momento más definitorio de los últimos 100 años de su vida republicana. Entonces hay que hacer un esfuerzo por proponerle a los peruanos una alternativa de futuro digamos, que evite que los jóvenes se vayan. 1 millón de peruanos han ido al Perú en los últimos 4 años. El Perú no crece. ¿Qué propone Rafael Libertad Popular? Si quieres, no sé, el tiempo es corto, si quieres plantea 2 o 3 temas fundamentales y un poquito qué es lo que propone. Sí, no, yo creo que la base del crecimiento es la inversión privada. Yo creo que esa es la raíz de todo, tiene que venir inversión privada. Nos llevamos un poco por economía primero, fundamental. El Perú es un país que está yendo posibilidades de inversión, es un país privilegiado en la minería, en la agricultura, en la pesca, en el turismo, en la infraestructura. Hay un déficit de infraestructura de 150.000 millones de dólares. Eso nomás es una fuente de inversión. Entonces hay que ponernos las pilas y captar inversión, porque solo la inversión va a generar empleo. Entonces, eso es un primer tema. Pero después también está entender que el modelo económico está para servir al ciudadano. No al revés. No, el ciudadano tiene que desvivirse para mantener un modelo económico. ¿A qué te refieres? No, yo creo que en el Perú falta pues competencia, falta empoderar al consumidor, falta empoderar al ciudadano. Cualquiera que haya tenido que lidiar con los seguros, con las clínicas, con las AFPs, se da cuenta de eso. Es decir, acá se ha hecho mucho esfuerzo por promover la inversión, que está muy bien, pero se ha descuidado de empoderar al real soberano de la economía, que es el individuo, el peruano, el consumidor. Entonces, y lo vemos pues en los lobbies del Parlamento, cómo consiguen sus exoneraciones tributarias, cómo consiguen sus beneficios particulares, el mercantilismo siempre presente. Y eso me parece que es muy peligroso, porque si la economía moderna, la economía de mercado, la economía basada en la inversión y el emprendedurismo no funciona en todo el Perú,
el modelo no va a ser sostenible. Y de ahí ocurre lo que pasó en el 2021. La gente dice, oye, una parte del Perú siente, pues acá me queda el hueso y la carne se va para otro lugar. Y terminan eligiendo personajes como Pedro Castillo, propuestas radicales, propuestas que solo conducen a la miseria. Entonces, lo que necesitamos es que el sistema económico funcione, pero funcione primero y más para la gente que menos tiene, para la gente, para aquel productor pues, que está en Sandia o que está en Mazocruz, sí, o que está en Atalaya. Y el Perú no está organizado. Hoy la economía de mercado está más bien dirigida hacia otros sectores que gozan pues, con sus beneficios tributarios, sus exoneraciones, sus privilegios. Correcto. Entonces, no puede haber una economía de privilegios. Yo coincido plenamente contigo en esa parte, ¿no? Yo siempre he sido crítico, yo hablo pues de un liberalismo bananero, ¿no? A la hora que tocan sus bolsillos, inmediatamente me parece que se vuelven, ¿no? Se olvidan finalmente del liberalismo, pero ¿cómo lo consigues? ¿Cómo lo logras? Y claro, algunos te podrían plantear, oye, pero estás hablando de cosas que ya funcionan. Bueno, sí, pues no, hay algunos abusos, todavía no se ha empoderado el ciudadano, pero bueno, hay un sistema privado de pensiones, tenemos un sistema financiero que más o menos funciona, etcétera. Yo tengo... Y claro, y hay otras cosas más complicadas, como tienes que trabajar la minería ilegal. Y siempre lo que vienen a decir acá algunos empresarios mercantilistas, pero primero ocúpate de la salud, de la educación, de los niños pobres. Y nadie quiere tocar justamente ese elefante en la cristalería. ¿Cómo lo logras sin descuidar que más atrás hay mucha gente que todavía vive en pobreza y que todavía finalmente no se ha topado con ese monstruo que sí nos hemos topado por ahí la mayoría de limeños, que es, oye, para contratar un celular, 1 minuto, pero a ver... Si quieres salir para irte a un servicio mejor, 3 meses. El Perú en el 90 estaba quebrado, ¿no? Había la posibilidad que no exista más el Perú. Digamos, Sendero arremetía contra el poder, la hiperinflación destruía los ingresos de los peruanos. La subsistencia del Perú pendía en un hilo, era una moneda al aire. Entonces, cuando se hicieron las reformas de los 90, acertadas, por cierto, solo se priorizó la inversión, traer capital para reconstruir el país. Los derechos y las prerrogativas del ciudadano estuvieron absolutamente relegadas y esa reforma nunca se ha hecho. O sea, esa que llamaban reformas de segunda generación. Claro, entonces, se hicieron las de primera, pero nos quedamos a medias. Entonces, si es que la economía solo crece con inversión y solo va a haber empleo si hay inversión, eso está... Claro, eso no se discute en ninguna parte del mundo. Lo que necesitamos es que la economía funcione para el ciudadano de a pie también. ¿Cómo logras eso? Entonces trae más inversión. Mercados menos concentrados, fomentar más competencia, más apertura. Más apertura. Pero eso es lo que no se... Más bancos, por ejemplo, ¿por qué no vienen a competir los bancos de la Alianza del Pacífico, de México, de Colombia, de Chile? ¿Por qué no vienen también a ofrecer sistemas de pensiones, no solo a AFPs? Hay múltiples, como hay en Estados Unidos, como hay en Europa, otros prestadores de servicios de pensiones también. Es decir, la economía tiene que estar al servicio del ciudadano, no el ciudadano al servicio de la economía. Cuando ocurre esa discrepancia y el ciudadano se siente que es estafado por el sistema, busca opciones radicales que terminan destruyendo el sistema. Entonces, si queremos una economía moderna, una economía que se basa en la inversión privada, en la iniciativa individual, el Estado tiene un rol fundamental de asegurarse mercados más competitivos, más competencia, menos privilegios, menos monopolios, menos oligopolios, más empoderamiento. Indecopi, por ejemplo, es una institución fundamental que está pues, tirada al abandono, en el olvido. Entonces, no somos una economía... Somos una economía que hay inversión, cada vez menos, pero sigue habiendo, pero hay muy poca competencia. El ciudadano no está empoderado como debería estar. Entonces, digamos, el gobierno tiene un papel importante que jugar en esas instituciones para generar más competencia y empoderar al ciudadano. Lo otro es las labores que debe tener el Estado de cara a su ciudadanía. Ya no hables del Estado, digamos, en el sector privado, regulando un poco para que haya más competencia, para que no haya posiciones de dominio, sino un poquito el Estado de cara, por ejemplo, al sur. ¿Qué haces con el sur? ¿Cuál sería tu mensaje para el sur del país? Yo creo que... Que está peleado con Lima, viejo. Lo que pasa es que
los dogmas son los grandes pues, enemigos de lo que le ha pasado al Perú. ¿Cómo es posible que está muy bien que el gas se haya masificado a la costa y hasta Piura? Me parece fantástico. Pero el gas sale de la provincia de la Convención, ¿no? De las Malvinas. ¿Cómo es posible que en Cusco, que en Apurímac, que en Puno no exista un ducto llevando el gas? ¿Cómo es posible que en Quillabamba paguen 75 soles por un balón de gas? Correcto. Esto es irracional. ¿Qué va a pasar cuando el lote, el pozo de Camisea se empiece a agotar y se tenga que buscar nuevas reservas? ¿La gente va a querer que vayan a explorar ahí? Después de 20 años que ellos, un poblador en el Cusco solo ve el gasoducto que se lleva el gas a la costa. Y ellos tienen que pagar 75, 70 soles por un balón de gas. Es una locura. Entonces, existe también una variable que es más allá de la variable económica y financiera. Hay una variable social y una variable geopolítica que tiene que funcionar para que el sistema funcione. Es decir, evidentemente un privado no va a hacer el gasoducto a Juliaca, de Cusco a Juliaca. Eso lo tiene que financiar el Estado. Pero las ventajas que eso van a generar, los beneficios que eso van a traer son mucho mayores que el costo fiscal. Aparte, hacer un gasoducto a Juliaca pues vale 600 millones de dólares. Es la tercera parte de lo que le dan a Petroperú cualquier año. Entonces, es cuestión de prioridades. O lo que ocurre en el corredor minero. La mitad del cobre, que es la principal fuente de ingresos del Perú, sale por el corredor minero del sur. Sí. Y en el corredor minero del sur, los pobladores tienen que meter el rebaño a su hogar para no congelarse por el polvo que se levanta. Ya, pero entonces, el Estado, en un país como el Perú, el Estado tiene una labor fundamental, que es asegurarse que la economía de mercado pueda funcionar en todo el territorio. Y eso es educación, eso es salud, eso es infraestructura, y eso es energía. ¿Cómo reformas a tu Estado para que efectivamente cuando tengas que, más allá de esas cosas, obviamente licitar, yo pago, una empresa privada hará el gasoducto para que llegue a Juliaca, para que tenga efectivamente un balón de gas, pero luego viene la parte que tiene que hacer el Estado, brindar una educación y finalmente una salud. ¿Cómo reformas? Y también obra pública. No hay que renunciar dogmáticamente a que el Estado no puede hacer obra pública. Ahí donde el privado no tiene interés. Pero obra pública, pero caro, no necesariamente una empresa pública como Petroperú. No, y ahora las empresas obra públicas pues ya han sido el gran flagelo. Tenemos que aprender también de los errores. ¿No? Pero vías de penetración, reservorios, puentes, el gasoducto surandino, esas son iniciativas que perfectamente se pueden hacer a partir de la inversión pública y que se necesitan hacer porque tenemos que ser un país cohesionado, integrado. Ya, pero ¿cómo planteas, digamos, hablo del equipo humano, de la meritocracia dentro del Estado, trabajadores que quieran hacer bien su chamba y que la puedan hacer, gente capacitada? Yo creo que hay gente muy capacitada. ¿Crees que es la mayoría de trabajadores en el Estado? Yo creo que por más que había una arremetida grosera y vulgar del gobierno acentuada en los últimos años, contra una clase meritocrática que sí se había formado, todavía hay gente muy competente en el Estado. ¿Ya crees que puedes rescatar eso y potenciarlo? No, acá esto, así como en el tema de la inseguridad ciudadana, en el tema de la acción del Estado en favor de los ciudadanos, es una decisión política. Lo que pasa es que hay que tener una idea de lo que uno quiere respecto al Perú. Si tenemos una presidenta que está preocupada en estirarse los mofletes o en coleccionar relojes o en pasear por el mundo o en un Congreso que está dedicado a dispendiar beneficios a sus patrones. Correcto. ¿No? Correcto. Estamos fregados. ¿Cuál es tu visión de país entonces, a grosso modo? No, a grosso modo tiene que ser un país que capta enormes niveles de inversión, que crece a tasas cercanas a los 2 dígitos a partir de estos niveles que hay en el cobre y en el oro, y que usa esos ingresos para atender y para integrar a los peruanos que están más desfavorecidos, porque tenemos que ser un país unitario como un puño.
porque si no ningún modelo es sostenible en el tiempo. Ok. Si el modelo no funciona para todos, el modelo no funciona. Ok, Eso buen hay que punto. entender. Buen punto. Ok, entonces tiene finalmente esta visión que hay que generar más competencia, el sector privado es mercantilista, está aprovechándose también de un Estado débil, tienes que potenciar al Estado con, con más recurso humano y también hacer obra ahí finalmente donde, digamos, donde no es muy rentable para un privado, lo puede hacer finalmente porque tú dices este tema del beneficio, el beneficio social. Ahora, pero hay otras aristas, por ejemplo, el tema de la justicia. Sí. La justicia es fundamental también para un empresario que pueda venir, ¿no? Porque yo no quiero ir a exactamente, yo no quiero ir a un país donde dependa de que tengo al abogado que conoce jueces, sino donde finalmente la ley me ampara. Yo sé que actúo de acuerdo a la ley, no va a haber ninguna sorpresa. ¿Cómo vas corrigiendo esos temas también? Bueno, la predictibilidad es fundamental y ahí hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que es un tema más de personas que de instituciones, ¿no? Okay. Yo creo que hay muchas muestras de politización de la justicia y de judicialización de la política en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, nuevamente, este es un tema que nace o que parte por tener la decisión política de corregirlo. ¿Y la decisión política podría pasar por dónde, por ejemplo? ¿Asignarías más recursos para captar a mejores elementos de las facultades de derecho? Y las instituciones de control, yo creo que la labor, por ejemplo, de los fiscales tiene que ser una función eficiente, pero discreta, y yo creo que es una pésima señal fiscales y jueces que se pasean por los sets de televisión. Ok, pero ya, pasemos de estos trágicos de lo que hablo. Pero, por ejemplo, yo siempre me he preguntado, ¿cómo captamos a los mejores estudiantes de las facultades de Derecho para que no quieran terminar, un saludo, trabajando en el estudio del doctor Nakazaki, sino que quieran ser jueces de primer nivel y fiscales de primer nivel? Siempre es difícil competir con un sector privado pues, que paga bien y todo. Pero ahí eso es un dinero bien invertido, por ejemplo. Por ejemplo, esa es una inversión, no es un gasto. Antes que regalar 20.000 millones de soles en Petroperú en los últimos 10 años, ese es un buen destino para el dinero. Antes de multiplicarle, en los últimos 4 años el Parlamento se ha asignado un presupuesto que ha ido de 600 a 1.400. Correcto. Si bien es poco frente a otras partidas, es una cachetada. Es como el tema de los carros, ¿no? Es una grosería. Correcto. Entonces, el Estado tiene que organizarse para atender lo que es fundamental. Y lo que es fundamental es la salud, es la educación, es la justicia y es la infraestructura que lo integre. Entonces, esa es la base. Con esa base tú haces que compitan mejor los demás. Sobre esa base se puede desarrollar una economía moderna y un Estado cohesionador, integrador, porque el Estado en un país como el Perú, que tiene un desafío geográfico muy complejo, que tiene unas asimetrías sociales muy profundas, hay un espacio y una responsabilidad para la acción del Estado que no se puede soslayar ni dejar de lado. Correcto. Y por eso es importante que el Estado genere recursos, recaude recursos que van a venir, no pueden venir a otro lado más que de la actividad económica. Correcto. Por eso hay que ir agresivamente a captar más inversión para tener mayor actividad económica. Correcto. Está bien, digamos, has planteado ¿no? una idea, una visión del país, pero déjame entrar, el tiempo me gana, pero déjame entrar a las pequeñas minucias, ya no de la política, sino de la politiquería, pero que desgraciadamente son las que marcan un poco la pauta en nuestro país a la hora de elegir. ¿Te has peleado a muerte con Porky, con Rafael López? No a muerte, digamos, pero un toma y daca. Yo creo que las autoridades, todo funcionario público, más aún los elegidos por el voto popular, tienen que estar sujetos al escrutinio pues, de la opinión pública. Correcto. Y a mí me parece que es muy poco lo que tiene que exponer la gestión municipal. Yo creo que es la gestión municipal que menos tiene que exhibir en cuanto a obra desde la época, desde 1990. ¿Te parece que eso es justamente la justificación por la cual vemos todos estos, vamos a decirlos, arrebatos de infraestructura, la vía expresa sur, el tema del tren, etcétera? ¿Te parece que responde a eso? Yo creo que hay dos cosas que son muy importantes, ¿no? El dinero de los peruanos, el dinero público, es el dinero que se tiene que tratar con el mayor de los respetos, el mayor de los escrúpulos. Entonces, despreciar los expedientes técnicos es como que tú vas a hacer tu casa. Tú vas a hacer tu casa sin... Expediente técnico igual a burocracia y demora en las obras. Eso es una falacia para justificar la incompetencia de la gestión. Es decir,
echarle la culpa al expediente técnico es una forma de enmascarar la ineptitud de la gestión del alcalde de Lima. Ok. Porque si uno va a hacer una casa, contrata un arquitecto, contrata un ingeniero, tiene un presupuesto. No es que hace las obras al azar, a Fast ciegas. track, argumentan sus defensores. Fast track. Bueno, ese es el origen pues de las adendas, porque cuando los costos no están bien definidos, vienen las adendas para ir aumentando. Tú puedes hacer esta modalidad de oferta, ¿cómo se llama? Contrato-oferta. Hay modalidades, claro, y eso se puede hacer para obras muy elementales, donde los costos unitarios están pues muy claramente definidos. Claro. ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo por tratar los recursos de los contribuyentes con el mayor de los respetos. Correcto. Ahora, uno ve al alcalde de Surco, por ejemplo, construye y avanza y no hay ningún problema. Sí, Carlos Hay Brus. otras, hemos tenido experiencias de otros gobernadores que lo han hecho también estupendamente. Correcto. Pero la Municipalidad de Lima, por ejemplo, también recibe contrato oferta. Contrato oferta. Hay otras. La Municipalidad de Lima también recibe como gobierno regional. El año pasado fue la última en el Perú en ejecución presupuestal. La municipalidad como municipalidad, el año pasado ejecutó solamente el 60% de su presupuesto de inversión. Entonces, no se puede achacar al expediente técnico o a la rigurosidad que se tiene que tener con los recursos de todos los peruanos a la incompetencia. No te estás bronqueando con él también porque se supone que es el candidato con el cual también podría justamente... Porque, escúchame, al criticarlo a Porky, inmediatamente te han puesto el chaplín de caviar. Aunque aquí Eduardo Arllanta ha dicho que tú no eres caviar. Sí, bueno... En su libro. En una entrevista con Milagros Leiva, el alcalde dijo que era caviar al cubo. Hay que hacer las cosas con eficiencia y hay que tratar los recursos de los peruanos con responsabilidad y respeto. Correcto. Entonces, la verdad de las cosas es que esta gestión municipal ya está en el último tramo y es muy poco. Hemos tenido alcaldes que han hecho mucha obra física. ¿No te parece el caso Andrade, de Porky? Castañeda? Una última, Rafael. El tiempo me gana y me están pidiendo acá ya que termine, pero ¿ya eres el candidato oficial del Partido de Libertad Popular? Bueno, no, porque hay un cronograma, un plazo formal. ¿Pero hay algún otro que aspire? De momento no. O sea, tú mismo eres. De momento sí. Pero en fin, lo que hay que hacer, el Perú no puede seguir en esta senda de decadencia, hay que hacer un cambio de timón de 180 grados y esperamos que podamos proponerle pues al Perú una alternativa en ese sentido, ¿no? Rafael Belaúnde, un placer como siempre.